Muy buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Avidán González Almán. Soy abogado y soy maestro del Centro Universitario de América aquí en Monterrey, Nuevo León. La clase de hoy va dirigida para mis alumnos de cuarto tetra en Derecho Penal y vamos a ver el título noveno que habla de relación de los delitos con el patrimonio. Aquí utilizando nuestro Código Penal del Estado, podemos ver que el primer delito que se encuentra dentro de este título y este capítulo número 1, tenemos el delito de robo. Específicamente en el artículo 364 que nos dice, comete el delito de robo el que se apodere de una cosa mueble ajena sin el consentimiento de quien tiene derecho a disponer de ella. Yo creo que está simple su descripción. Quien se apodere de algo, cualquier cosa mueble, aquí es exclusivamente para muebles, aquellos que pueden ser movibles, sin el consentimiento, es considerado un delito de robo. También tenemos el artículo 365 que habla sobre el castigo de este delito. Aquí, esto siempre se lo dejo a mis alumnos de tarea para que ellos los analicen y los estudien cada uno de los supuestos cuando se equipara el delito de robo. Bueno, vamos a hablar, perdón, aquí sí se lo voy a explicar, porque es una equiparable al robo. El primero que tenemos es el apoderamiento o destrucción de una cosa mueble, ejecutados por el dueño, si las cosas se hallan en poder de otro a título de prenda o depósito decretado por una autoridad, hecho por una intervención. Es decir, si el dueño trata de alterarlo o destruirlo, a pesar de que lo tenga en título a prenda o por una autoridad judicial, se puede considerar un robo. Si la cosa está en poder de otro, resulta un contrato público o privado, el propietario se apodera de ella también. También es un robo. Y luego vamos a irnos al artículo 365 bis. También se equipara el delito de robo y se sancionará con pena de 5 a 15 años de prisión y multa de 100 a 1000 cuotas, con independencia de las penas que le corresponden por la comisión de delitos al que sí me interesa mucho porque se da mucho aquí en nuestro país. Digo, sí, bueno, aquí en la zona, en nuestro estado. Desmantele algunos vehículos robados y o comercialice conjunta o separadas sus partes. Es decir, aquel negocio o aquella persona que está desmantelando algún vehículo y empiece a vender esas partes cuando el vehículo es robado. También nos dice la segunda fracción, enajene o trafique de cualquier manera con vehículos o vehículos robados. También es una equiparación al robo, quien enajene o trafique con vehículos de procedencia ilícita. El tercero dice, detente, posee o custodia ilegalmente uno o más vehículos robados. Detente, custodia, altere o modifique cualquier manera de documentación que acredite la propiedad o identificación de los vehículos robados. Aquí se da muy común con los carros, como por ejemplo los Urus, los Bochos, que por alguna situación tuvieron alguna alteración, o me tocó ver muchas veces que cambiaban motores de Tsuru porque el motor se había descompuesto y el otro motor del otro Tsuru, pues el Tsuru estaba fuera de servicio, se cambiaba y luego el otro Tsuru que estaba fuera de servicio seguía en circulación, digo, hablando de los taxis, y después lo robaban. Resultaba que el dueño ponía la denuncia del robo de ese vehículo que al principio estaba descompuesto y quitaron el motor, y ahora el vehículo que funcionaba tiene un motor robado. Es un delito de robo porque también ya modificaste de alguna manera la cuestión física, o cuando cambias alguna factura, en este caso no está hablando de documentación, cambias alguna factura, modificas alguna factura, algún dato para tratar de engañar y la autoridad se da cuenta, la autoridad investigadora se da cuenta de esto, pues también es un vehículo,
Es una equiparación al robo en este vehículo. Y luego tenemos la fracción cuarta. Altere, modifique, sustituye o suprima de cualquier manera los números o letras de serie del motor, chasis, carrocería o de cualquier parte que sirva para identificar uno o más vehículos. Cuando uno altera, ya sea de manera, pues ahora sí que intencional, la número de series, o traten, como lo llamamos coloquialmente, cuatear un carro, y con esos números de serie, pues la intención es identificar el vehículo, ahí ya es una equiparable al robo. Y también tenemos la fracción 5, traslade el o los vehículos robados a otra entidad o al extranjero. Utilice él o los vehículos robados en la comisión de uno u otros delitos. ¿Okay? Y vamos a encontrar así varios supuestos que nos da la ley, ¿verdad? En cuanto a las sanciones, esto es lo que yo les pido a mis alumnos, que ellos es lo que tienen que analizar, tienen que checar cuál cuáles son la sanción, la pena, las cuotas que tiene que pagar la persona por la sanción de este delito. Luego tenemos aquí el artículo 371. El robo se ejecuta con violencia y la pena corresponde a un delito de robo, se agravará de 6 a 12 años de prisión y multas de 200 a 1000 cuotas. Catalogamos el delito de robo como robo simple o robo ejecutado con violencia. ¿Cuándo? Cuando se utiliza alguna forma violenta. Y aquí nos va a decir, la violencia de las personas se distingue en física y moral. Se entiende por violencia física en el robo la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona. Es decir, un ejemplo que puede darse. Una señorita va caminando por la calle y va un joven, la ve y la ataca físicamente, la golpea para poderle sustraer su celular o su bolso o las pertenencias que traiga. Ahí automáticamente ya es un delito de robo con violencia. Luego nos dice acá, hay violencia moral cuando el ladrón amague o amenace a una persona con un mal grave, presente o inminente, capaz de intimidarlo. Cuando, por ejemplo, si ponemos el mismo ejemplo, la señorita va caminando, se acerca el ladrón y le dice, si no me entregas tus cosas, te voy a lesionar o te voy a matar. Entonces ahí, a pesar de que no lo ha hecho, con el simple hecho de haberlo dicho, ya es una violencia moral y está catalogado como un delito grave este tipo de delito. ¿Ok? Posterior, nos vamos a ir al capítulo 2, el robo en el campo. Aquí tenemos el artículo 376 de nuestro Código Penal del Estado y nos dice, se considera como delito de robo en el campo el que se apodere de una cosa ajena, instrumento de labranza, material, maquinaria o cualquier objeto que sea indispensable para desarrollar todo tipo de actividad agropecuaria, fruto recolectado o pendiente de recolectar de cualquier clase consumado en el campo. Normalmente muchos cuando van al campo van por la carretera, se orillan y ven algún árbol y vamos a decir un árbol de naranja, lo sustraes, automáticamente estás robando el campo porque es un fruto recolectado o es un fruto que se va a recolectar posterior. O cuando se necesita algún objeto de labranza, llámese pala, picos o labradores, azadones, también porque no tienes el derecho de llevártelos sin consentimiento. O la maquinaria, por ejemplo, los tractores o cualquiera que sea indispensable para desarrollarse la actividad agropecuaria. ¿Ok? También el artículo 377 nos habla de las sanciones que también mis alumnos de este tetra tienen que analizar. Luego tenemos el
Capítulo 2 bis, el abigeteo. Comete el delito de comete el delito de abigeateo, quien por sí o por interpósita persona se apodere de una o más cabezas de ganado sin consentimiento legalmente que pueda disponer de ellas. Simple, si alguien se apodera de alguna cabeza de ganado o varias sin el consentimiento, está cometiendo el delito de abigeateo. Y también tenemos las sanciones, que también, repito, mis alumnos tienen que analizar estas sanciones. Nos vamos a ir al capítulo 3, el abuso de confianza. Y aquí es el artículo 381 quien nos habla de ese abuso de confianza. Y nos dice el siguiente: comete el delito de abuso de confianza el que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otros cualquier cosa mueble ajena a la que se haya transferido la tenencia y no el dominio. Fíjense bien, comete el delito de abuso de confianza el que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otros cualquier cosa mueble ajena a la que se haya transferido la tenencia y no el dominio. Te prestan algo, lo perjudicas, solamente tenías la tenencia pero no tienes el dominio y tú haces mal uso de ese objeto y ahí tienes un abuso de confianza. También tenemos las sanciones en el artículo 382 y las sanciones del artículo 383. Y luego nos vamos al capítulo 4 y analizamos el delito de fraude. Y aquí es el artículo 385 que nos menciona eso. Nos dice: comete el delito de fraude quien engañando a uno o aprovechándose del error que éste se halle, sea ilícitamente de una cosa o alcance el lucro indebido. Es decir, tú engañas a alguien por hacer ya sea alguna actividad o algún trabajo, también se han dado casos en ese aspecto, y tú te aprovechas de ese engaño o de ese error y tienes un lucro de manera indebida. Comúnmente, esto no se ha dado mucho, bueno, me ha tocado verlo en mi carrera. Por ejemplo, cuando una persona vamos a hacer un ejemplo hipotético, lleva un carro, el propietario de un carro a un taller, el taller le dice que lo va a checar sabiendo que la reparación es muy mínima. El taller o la persona, el mecánico, dueño del taller, le dice que va a hacer una reparación general a todo el carro cuando sabe él perfectamente que no se necesita y cobra todo el total sobre esa reparación y a veces hasta ni queda o lo hacen mal o simplemente no lo hacen. En ese aspecto ya tenemos un fraude porque hizo un uso indebido, engañó a la persona, se aprovechó de la situación y pues tuvo un lucro indebido, una cuestión económica indebida. Vamos a seguir porque estas partes mis alumnos las tienen que analizar, los delitos y las sanciones. Luego tenemos el capítulo 5, la usura. Y aquí es el artículo 392 quien nos va a mencionar cuál es la usura, el delito de usura. Y nos dice: comete el delito de usura quien obtenga beneficios para sí o para otro en dinero o en especie de un préstamo realizado aún encubierto con otra persona contractual, al recibir un interés igual o mayor al costo porcentual promedio publicado en el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación a la fecha aproximada anterior al día que se acuerde el préstamo,
o al obtener ventaja evidente desproporcionada de lo que es su parte se obligó. Fíjense bien. Aquí es cuando usamos la palabra usurero. Es que es un usurero. Quiere decir que es el prestamista o la institución o la persona, sea física o moral, que presta un dinero y que recibe un interés completamente desproporcionado a lo que ya está publicado o mencionado por el Banco de México. Y eso es muy común en las instituciones bancarias que sean usureros. Por ejemplo, una persona le pide a otra persona un préstamo, le dice, préstame 10,000 pesos, y el prestamista le dice, sí, pero te voy a cobrar un monto de interés, un monto igual al préstamo, es decir, 20,000 pesos. Ahí ya tenemos una diferencia máxima de un 100% sobre el préstamo, cuando el costo porcentual promedio es un 6 a un 6%, entonces automáticamente es un delito de usura. ¿Por qué? Porque está prestando y está recibiendo la cantidad igual al préstamo. O si, por ejemplo, inclusive hasta el 50%, es decir, préstame 10,000 pesos, sí, pero más a regresar 15,000 porque tenemos 10,000 de préstamo, 10,000 de capital y 5,000 de interés, ese 50% sobre el valor del préstamo es un delito de usura y la persona puede denunciarlo, puede denunciarte por hacer ese tipo de aprovechamientos completamente ilícitos. ¿Ok? Tú solamente puedes prestar y recibir el interés que se encuentra aprobado por el Banco de México. ¿Ok? Dice, también lo cometerá el que reciba interés convencional monetario que exceda el costo porcentual promedio publicado en el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación a la fecha próxima del día que se acuerde este interés incrementado a un 10% de su valor propio. Bueno, pues aquí ya tenemos un incremento. ¿Ok? Y luego vamos a tener el delito de chantaje en el capítulo 6. El delito de chantaje comete el delito de chantaje al que con ánimo de conseguir un lucro o provecho amenazare a otro con daños morales, físicos o patrimoniales que afecte al amenazado o persona física o moral que estuviera ligada de cualquier orden que determine protegerlo. ¿Ok? Te voy a chantajear, quiero conseguir un lucro, un aprovechamiento, amenazo con hacer daño de manera física o patrimonial y eso afecta de alguna manera a la persona física o la persona moral con la que está haciendo ese tipo de trato, ¿verdad? Es un chantaje, oficialmente es un chantaje. Hasta aquí, hasta estos delitos los vamos a dejar. La tarea para mis alumnos va a ser terminar todo el título siguiente, todo este título antes del título siguiente de los delitos, de los delitos contra las personas en su patrimonio. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Ya saben lo que tienen que hacer, van a hacer un mapa mental de los delitos de cada uno de ellos con sus sanciones generalizadas. ¿Ok? Por hoy lo dejamos hasta aquí, siendo el día 1 de abril del año 2023. Ya estará este video un rato más en la plataforma YouTube. Espero verlos en 2 semanas más. Les deseo muy bonitas vacaciones. Cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Adiós.